decíamos, ¿no?, que en esta síntesis que hace Tomás de Aquino, el ente es un compuesto de acto de ser y de esencia decíamos que la esencia, si el ser es acto, la esencia es el principio potencial, ¿no? Ponemos aquí un minuto de más para ver que el ente es la síntesis, por así decir, de estos dos coprincipios, donde toda la actualidad y toda la perfección que hay en el ente viene del acto de ser, ¿no?, mientras que la esencia se comporta como el sujetor receptor que pone un límite a ese acto y le da, lo determina limitándolo, ¿no?, a un modo particular de ser. Y veíamos que en este esquema cabe hablar de la existencia como algo distinto del ser, pero no como un principio del ente, sino como el estado actual del ente, ¿no? Aquí tenemos, en esta perspectiva tenemos dos posibilidades. Puedo decir, en realidad la existencia es el acto mismo de ser, con otro nombre, o bien, no, lo que ocurre es que cuando pongo mi contraseña, que es la correcta, me dice que no, que esto no... No proyecto, porque no he encendido, por eso no proyecto, pero... Entonces, el speaking es un dolor de huevos, pero pues, le tomé una foto, luego te las mando, pero es como una estructura básica que tienes en tu cabeza y solo lo rellenas con lo que te dicen. Está bien. El reading no puedes estudiar, es simplemente leer los textos, listening tampoco. Y el writing... a mí lo que peor me fue con el writing y el listening. Pero en mi abrazo va con beso acá, mira. El writing... Pero porque también es súper aburrido. Verdad, un besito pone, nada. o sea, es como statements, o sea, por ejemplo, te van a poner qué dice el texto y qué dice el lecture, Antítesis, síntesis. Ajá. ¿no? Entonces siempre van a tener como puntos opuestos. Entonces lo que tienes que decir es, primera frase, tema general, segunda frase, qué defiende el texto, y tercera frase, que defiende O sea, tipo, el lecture. the lecture and the text, No, the topic being discussed is bla 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 bla. the topic being discussed is punto. On the one hand, the lecture states blah blah blah. On the other hand, the lecture disagrees because blah blah blah. Y luego haces points, que dice lecture, points, que dice el Bueno, muy bien. writer, Vamos. el author. Y así vas, los 3 puntos. Y pones ejemplos. Vamos a cuántas continuar la palabras? clase, Depende. aunque O sea, es probable parece que nos tengamos son, que trasladar de aula. creo que 200. Pero bueno, mientras tanto vamos a Ahí te continuar sale, la clase. pero creo que es 100 para el blog, porque te acuerdas que ayudaba con el Tiempo para blog. desarrollar. Son 100 para eso. Entonces, muy bien. Que 150 para el ¿Se acuerdan Pero haz entonces? 200. ¿no? Bueno, Bueno, depende si De ves lo que voy a hablar ortografía hoy y eso. es de lo que podríamos llamar la crisis de la metafísica en la filosofía moderna y en algunas corrientes de filosofía contemporánea. Es decir, ¿qué pasó para que efectivamente en muchos ámbitos, sobre todo en la filosofía del siglo XX, ¿no?, se haya hablado Te van a dar hijos. durante mucho No tiempo puedes de la meter muerte nada de en la la pluma. metafísica. Bueno, quizás es algo que algunos de ustedes tienen ese deseo profundo, ¿no? Decir, bueno, que muera la metafísica, así no tengo que preparar el examen final, ¿no? Pero, entonces, efectivamente, ¿no? Si uno ve autores como Martin Heidegger, ¿no?, anuncian la muerte de la metafísica, ¿no? Así como Nietzsche había anunciado la muerte de Dios, Heidegger anuncia la muerte de la metafísica. Y si uno ve también, o sea, eso dentro de lo que podríamos llamar el panorama de la filosofía continental, Martin Heidegger es
quizá en el siglo XX el principal representante de lo que se conoce habitualmente como filosofía continental, ¿no? Filosofía desarrollada sobre todo en el continente europeo. Y si uno va a la filosofía analítica, que es la otra gran corriente, por así decir, de la filosofía del siglo XX, en el XXI todavía no llevamos mucho recorrido, también ocurrió que, por lo menos algunos autores muy representativos de la filosofía analítica, a mitad del siglo XX, hablaban de que la metafísica pues, es una disciplina que en realidad dice cosas sin sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega a ese punto? Entonces lo que quiero explicar es cómo se llega de esa gran síntesis metafísica que vimos en Tomás de Aquino a el panorama de la muerte de la metafísica o el sinsentido de la metafísica proclamado por ciertos autores contemporáneos. Les doy una buena noticia, o quizás no sé si es tan buena. Ya hemos superado ese periodo de la muerte de la metafísica. Hoy por hoy la metafísica goza de muy buena salud, sobre todo en la tradición analítica. Entonces, de esto es de lo que les quiero hablar. De esto es de lo que les quiero hablar hoy. Y vamos a remontarnos inmediatamente. Bueno, en fin. Nada, entonces ahora sí nos trasladamos al aula. ¿Cuál? No sé a cuál. ¿33? Muy bien. Como tofu, tofu. Ahora tengo los textos. Entonces vamos a hablar de la crisis moderna y contemporánea de la metafísica. Y el primer paso de esa crisis, que ya digo, es la que conduce a ese diagnóstico que hace Heidegger de la muerte de la metafísica, el primer paso es lo que llamamos la transformación esencialista. La transformación esencialista. Entonces hoy voy a hablar sobre todo o fundamentalmente de esto, es decir, de la transformación esencialista de la metafísica. Voy a empezar entonces con lo que ocurrió casi inmediatamente después de la muerte de Tomás de Aquino. Ocurrieron muchas cosas después de la muerte de Tomás de Aquino, pero en el terreno filosófico, en el terreno del desarrollo de las ideas, lo que ocurrió es que muy rápidamente, incluso los primeros discípulos de Santo Tomás, se olvidaron de esto. ¿Está bien? Se olvidaron de esto, o lo pusieron entre paréntesis, o no lo entendieron al modo como lo hemos explicado aquí en clase. No es que yo sea muy listo y lo haya entendido mejor que los discípulos de Santo Tomás, pero hay años o siglos de comentarios y de exégesis que permiten que uno tenga algunas ideas que quizá otros no han tenido, ¿no? Bueno, lo que hubo fue efectivamente esto. Ya los primeros discípulos de Santo Tomás se ve que no entendieron suficientemente la noción del ser como acto, ¿no? Como un principio del ente, como el principio fundante del cual viene toda la perfección del ente. Y enseguida hubo algunos autores que empezaron ya a entender, ¿no? La distinción entre ser y esencia, que es la que sostenía Santo Tomás, que en todo ente finito se distingue el ser y aquello que es, ¿no? El sujeto que es la esencia y el acto de ser, lo empezaron a entender como una distinción entre esencia y existencia. Y de aquí surgieron básicamente dos interpretaciones contrapuestas de esto, ¿no? Una que consideraba que la esencia y la existencia eran básicamente dos cosas, ¿no? Dos realidades que, aunque se daban unidas en el ente, de alguna manera tenían una independencia una respecto de la otra. Autores como Egidio Romano, por ejemplo, que ustedes no conocen ni van a leer en su vida, ¿no? Pero bueno, este autor es un discípulo, un continuador de Santo Tomás, que entiende la distinción entre ser y esencia, o entre esencia y existencia, como si fueran dos cosas, ¿no? No principios, sino cosas. Y otros autores de esa misma época que dijeron, no, bueno, en realidad, si la distinción es de esencia y existencia, esa distinción no puede ser una distinción real, porque la existencia, de nuevo, no es más que el estado
en acto de la cosa. Y que la cosa esté o no esté en acto, vamos, en realidad es una variación meramente de estado, pero que no implica que la existencia sea una cosa que se añade. ¿Se entiende? Una propiedad, una perfección, una cosa que se añade al ente. Y entonces empezó a haber autores que negaron directamente que hubiera una distinción en el ente entre esencia y ser, o entre esencia y existencia. Entonces los primeros atisbos de, digamos, desarrollos posteriores a Santo Tomás ya agarraron para lados distintos, pero ninguno interpretó esto al modo como lo habíamos explicado aquí, ¿no? O se afirmó la distinción real, pero como si fueran dos cosas, o se niega directamente esa distinción real entre el ser y la esencia. Y esto básicamente es lo que sucedió en casi todos los autores posteriores, pero que se manifiesta de manera muy clara y muy precisa y muy, podríamos decir, técnicamente elaborada, en un autor que es muy posterior a Santo Tomás, casi 3 siglos posterior, ¿no? O 2 siglos y medio posterior, que es Francisco Suárez. Entonces vamos a dar un salto. Antes dimos un salto como de varios 15 siglos, así ahora vamos a dar uno más breve, ¿no? De 2 siglos y medio, y vamos a ir a Francisco Suárez. Simplemente por 2 razones. Primero, porque en él se ve muy claro lo que quiero explicar de la esencialización del ente. Y segundo, porque es un autor fuertemente influyente en toda la filosofía posterior, especialmente en los autores más importantes de la filosofía moderna. Entonces voy a decir algunas cositas breves sobre Francisco Suárez, aunque ya lo mencioné alguna vez, ¿no? Francisco Suárez fue fundamentalmente un teólogo, pero un filósofo y teólogo español, de Granada, no sé si hay alguien aquí de Granada, no sé. Bueno, pues, y este hombre, que vivió sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y las primeras 2 décadas del siglo XVII, era un filósofo y teólogo jesuita, jesuita. ¿Qué pasa? Jesuita. Podía haber sido cualquier otra cosa. Bueno, para orgullo de la gente que tenga aquí la españolidad como algo importante, es la primera persona que hace un tratado íntegro de metafísica. Entonces, vamos, ¿no? Es un español, no es ni alemán, ni inglés, ni francés, ni ninguna otra cosa. Un español fue la primera persona que escribió un tratado íntegro de metafísica. Acuérdense que Aristóteles no escribió un tratado de metafísica, ¿no? Aristóteles dio unas lecciones sobre filosofía primera que luego fueron compiladas por Andrónico de Rodas, y luego otros autores posteriores básicamente comentaron a Aristóteles, pero no hicieron tratados completos. En Santo Tomás podemos encontrar algunos opúsculos breves, ¿no? Sobre el ente y la esencia, sobre las sustancias separadas, dedicados a puntos muy concretos de la metafísica, pero un desarrollo completo de la metafísica como disciplina filosófica en 30 volúmenes lo encontramos en Francisco Suárez, es el primero. O sea que quizá deberíamos empezar por aquí la metafísica, ¿no? Primero que escribió, ¿no? Francisco Suárez. Bueno, escribió efectivamente una obra muy monumental en 30 volúmenes que se llama Las Disputaciones Metafísicas, donde trata de forma sistemática todos los temas más importantes de la metafísica. Entonces, no solamente tiene la importancia de ser el primero que hizo algo así, sino que además fue fuertemente influyente, esto es muy importante señalarlo, para empezar, en el que se considera el padre de la filosofía moderna, que es Descartes, o Descartes, no sé cómo le quieren llamar ustedes. O sea, Descartes, aunque parece que partiera de cero desde su chimenea, estudió con los jesuitas, estudió en un colegio jesuita, y prácticamente todos sus conceptos filosóficos están tomados de autores, filósofos y teólogos jesuitas, entre ellos el más destacado, Francisco Suárez.
¿Está bien? Todo el criterio de claridad y distinción y de todo esto, vamos a ver que viene de ahí. No se entiende Descartes sin Suárez. De hecho, Gilson, no sé si ustedes les suena algo de quién es Gilson, que fue un gran descubridor de la filosofía medieval, cuando se pensaba que no había filosofía medieval, ¿no? Que todo eso era pura fe, teología, y que no había nada que explorar o que estudiar ahí. En una época muy secularizada de la Universidad Francesa a principios del siglo XX, ¿no? Entonces él estaba estudiando a Descartes y se dio cuenta que no entendía nada. ¿Por qué no entiendo nada? Porque tengo que ver de dónde sacas todas estas ideas. Y empezó a ver que había una escolástica moderna, una segunda escolástica, que era sobre todo jesuítica, y que ahí estaba Suárez, y de ahí fue para atrás, y se descubrió que había filosofía en la Edad Media. Entonces empezó a publicar un montón de libros, ¿no? La filosofía de San Buenaventura, la filosofía de Santo Tomás, la filosofía de Duns Scoto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se desarrolló el estudio de la filosofía medieval como disciplina. Antes no había eso. Bueno, pero entonces ahí está Suárez. Después vamos a ver en qué otros autores muy importantes modernos influye fuertemente y llega muy, muy claramente hasta Kant. Aunque esto en ningún manual lo van a encontrar. Es así, lamentablemente. ¿Qué pasó? Que los jesuitas fueron a misionar a Alemania para reconvertir a los protestantes y desarrollaron ahí su filosofía y su teología. Y entonces toda la filosofía alemana del siglo XVII y XVIII se desarrolló. O sea, claro, los protestantes no tenían su escolástica, porque Lutero había dicho, bueno, la filosofía es una prostituta, ¿no? O sea, la razón no sirve para nada. Pero claro, después Melanchthon y los discípulos de Lutero se encontraron con que tenían que poner su teología, tenían que desarrollarla conceptualmente, y lo único que tenían a mano era la escolástica española. Y ahí tenemos a Wolff, ahí tenemos a Baumgarten y ahí tenemos a Kant. Todos los conceptos filosóficos de estos autores vienen de la escolástica jesuítica y especialmente suareciana. Cosa que nadie estudia y no le importa. O sea, pero si uno lo ve, es así. Bueno, Suárez entonces escribió estas disputaciones metafísicas, Orgullo Nacional para los españoles, ha escrito las disputaciones metafísicas. Ahora vamos a ver si es motivo de orgullo o no, pero porque claro, el problema es que Suárez dice una serie de cosas que vamos a ver que son bastante problemáticas, ¿no? Bueno, entonces Suárez, entre los que intentan entender al ente, digamos, en el escenario tal como quedó después de Santo Tomás, Suárez se sitúa claramente entre los que niegan la distinción real entre la esencia y la existencia, o entre la esencia y el ser. Y esto se ve muy claro cuando Suárez intenta definir, bueno, él intenta, claro, es un tratado de metafísica, lo primero que hace es tratar de definir cuál es el objeto de la metafísica, de qué se ocupa la metafísica, ¿no? Y aquí no aparece nada de lo que vimos en su momento de los grados de separación de la materia y todo eso, ¿no? Básicamente, Suárez dice, bueno, sí, efectivamente, la metafísica se ocupa del ente, de lo que es, pero claro, cuando nosotros, dice Suárez, entendemos o tratamos de entender qué significa ente, lo podemos entender de dos maneras. Lo podemos entender como verbo, o lo podemos entender como nombre. Cuando dice nombre quiere decir como sustantivo. Entonces, bueno, ¿qué es el ente como verbo? Bueno, el ente como verbo significa simplemente lo que existe actualmente, lo que existe en acto, ¿no? Ente como verbo es lo que existe en acto, ¿no? Por eso el ente
es un participio. El participio es un verbo sustantivado. Como es un verbo sustantivado, yo lo puedo entender como verbo o lo puedo entender como sustantivo. De las dos maneras. Y dice Suárez, si lo entendemos como verbo, ente es lo que actualmente existe. ¿Qué hay en la realidad? ¿No? Lo que hay. Ente es lo que hay. ¿No? Pero, dice Suárez, si lo entendemos como nombre o como participio, abarca más cosas que las que hay. Porque el ente como nombre significa no solo lo que es, sino lo que puede ser. Sea que actualmente exista, o sea que no exista. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que bueno, hay cosas que existen, supongamos, ¿no? Caballos, perros, hombres, esas cosas son ente en acto, actualmente existen, y por lo tanto, en esos casos, estamos entendiendo el ente como verbo. Pero si yo pienso el unicornio, por ejemplo, o pienso, no sé, el Rayo Vallecano campeón de liga, ¿no? Algo que puede ser, ¿no? El unicornio no es actualmente, pero ¿alguno de ustedes diría que no puede ser un unicornio? Bueno, así a simple vista parece que el unicornio podría ser, no es, pero podría ser, o que el Rayo Vallecano podría ser campeón de liga, ¿no? Entonces, dice Suárez, todo lo que puede ser, aunque actualmente no sea, cae bajo el ente entendido como nombre, como sustantivo, ¿no? Sí. Pero eso, o sea, no puede llevar, obviamente, por ejemplo, al empirismo de decir, de normal pasa esto, pero puede pasar cualquier cosa, porque, o sea, digo... No cualquier cosa, ahora vamos a ver. Entonces, de momento esto, ¿no? Entonces, dice Suárez, el ente se puede entender como nombre o como verbo. Como nombre se refiere a lo existente en acto, como verbo se refiere a lo que puede ser. Esto está en el primer texto que tienen ustedes ahí, así que vamos a leerlo para que vean que no me lo he inventado. O sea, el ente, como se ha dicho, a veces se toma como participio del verbo ser. Y en este sentido significa el acto de ser como ejercido. Fíjense que él utiliza la terminología de acto de ser, pero fíjense cómo la entiende. ¿La entiende como un principio? ¿Cómo la entiende? Como un estado, ¿no? El ente, como os he dicho, a veces se toma del participio de ver y en ese sentido significa el acto de ser como ejercido, siendo lo mismo que existente en acto. ¿Está bien? El ente se puede referir a lo que actualmente existe, ¿no? Ahí tenemos una significación que es más acotada o más restringida. Vamos a ver, porque en realidad las cosas que pueden ser son más que las que actualmente existen, ¿no? Entonces, la significación del ente como verbo es más restringida. Otras veces dice, en cambio, se toma como nombre, que significa formalmente la esencia de la cosa que tiene o puede tener ser, ¿no? Es la esencia, que es el ente como nombre, es la esencia, o sea, lo que puede ser es la esencia, que puede existir o puede no existir, ¿no? Yo puedo pensar la esencia del caballo, y la esencia del caballo da la casualidad que se da, porque hay caballos. Y por lo tanto, el caballo es una esencia existente, y por lo tanto es un ente entendido como verbo, como participio. Pero el unicornio no es actualmente, no cae bajo el ente como verbo, no existe en acto, pero podría existir, y como podría existir, digo que es ente en un sentido más amplio,
es ente como sustantivo, ente como nombre, es ente en potencia o en aptitud para existir, ¿no? Fíjense cómo lo dice ahí en ese mismo texto, cuando se toma como nombre significa formalmente la esencia de la cosa que tiene o puede tener el ser, y puede decirse que significa el mismo ser, no en cuanto ejercido en acto, sino en potencia o aptitud. En potencia o aptitud, ¿no? Entonces, el ente como nombre es la esencia en potencia. O también él lo llama aptitud. La esencia del unicornio es una esencia apta para existir, aunque no exista actualmente. Bueno, me han seguido hasta aquí, es una tontería muy fácil, ¿no? Pero claro, si uno pregunta, la metafísica, ¿de qué se va a ocupar? Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la metafísica? La metafísica es la ciencia más fundamental, que estudia aquello que es más universal. Y en esta concepción suareciana, ¿qué es más universal? ¿El ente como verbo o el ente como nombre? Como nombre. Entonces, ¿de qué se va a ocupar la metafísica? Del ente en tanto que es posible, del ente posible, o del ente en potencia, o de lo que puede ser, o lo que es lo mismo de la esencia. ¿Está bien? El ente como verbo abarca menos, porque el ente como verbo abarca las cosas que actualmente existen, pero no abarca las cosas que actualmente no existen. El ente como nombre abarca tanto lo que existe, que también tiene potencia para ser, como lo que no existe, que también tiene potencia para ser, ¿no? Entonces, de este es del que se va a ocupar la metafísica, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ahí está en el texto siguiente muy claramente dicho esto. El ente tomado como nombre no solo se atribuye a las cosas existentes, sino también a las naturalezas reales. Las naturalezas reales son las esencias, ¿no? Naturaleza real. A las naturalezas reales consideradas en sí mismas, existan o no. ¿Existan o no? La metafísica no se ocupa de lo que existe actualmente, fundamentalmente. Se ocupa de la esencia posible. La esencia real, que es la posible. Y la posible es la que podría existir, exista actualmente o no exista. Es el sentido en el que la metafísica considera... ¿Ves? Dice, este es el sentido en el que la metafísica considera el ente. La metafísica considera el ente como nombre, el cual de este modo se divide en 10 predicamentos, porque acuérdense, los predicamentos son los modos más universales de ser. Entonces, la esencia o el ente posible se divide en predicamentos, eso es lo que estudia la metafísica, pero da igual si el ente existe o no, consideramos al margen de la existencia. ¿Está bien? Fíjense que esto es muy diferente de lo que hemos venido viendo hasta ahora, porque hasta ahora, ¿qué veníamos viendo? Que la metafísica se ocupaba del ente, y el ente es lo que es, no lo que puede ser, sino lo que es, porque es un compuesto de ser y esencia. Si yo quito el ser, en realidad no me queda la esencia, no me queda nada, ¿no? En la perspectiva de Tomás de Aquino, si quitamos el acto de ser, no tenemos la esencia por allí dando vueltas, no tenemos ente directamente, ¿no? Por lo tanto, lo que estudia la metafísica, según Santo Tomás, es lo que tiene ser, ¿no? El ente. Y si entran cosas que actualmente no tienen ser, entran como entes de razón, supongamos, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo pensar en el unicornio, pero el unicornio propiamente no tiene una esencia. Lo puedo definir el unicornio. Pero para que el unicornio tenga esencia, tiene que tener ser, porque si no, no es ente. ¿Está bien?
Sí. Bueno, no sé si esto es adelantarnos un poco, pero ¿qué decide la potencialidad? Ahora vamos. Sí. Porque ahora es muy interesante eso en Suárez, ¿eh? Y en todo lo demás también. Pero entonces, una consecuencia importante de esto es que la metafísica pasa a ser, acuérdense, yo dije, defendí en su momento que la metafísica no es una ciencia abstracta, que no puede abstraer. ¿Se acuerdan? Y di varias razones para explicar esto. Pero aquí en el Suárez lo que va a ocurrir es que la metafísica es la ciencia más abstracta de todas, porque abstrae hasta de la existencia. O sea, pone entre paréntesis la misma existencia del ente. El ente queda reducido a la esencia, ¿no? Por eso esto es esencialismo, se dice, un poco ahí, ¿no? Transformación esencialista de la metafísica moderna. El ente queda reducido a la esencia y se pone entre paréntesis, o sea, hace abstracción de la existencia. Y entonces el ente, la metafísica considera aquello que es más universal o más general, que es el ente, prescindiendo de la existencia actual. Prescindiendo o abstrayendo de la existencia actual. Fíjense cómo lo dice Suárez. El ente tomado como nombre significa lo que tiene una esencia real, prescindiendo de la existencia actual. No excluyéndola ni negándola, sino solo abstrayendo precisivamente. Está diciendo eso. Abstraemos la esencia y dejamos de lado la existencia. Y así hacemos metafísica, considerando lo que puede ser, simplemente. Bueno, pero claro, aquí viene un problema, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser? ¿No? Pero bueno, esto es muy relevante, porque aquí, entonces, la metafísica no va a ser... O sea, aquí hay dos sentidos de real distintos, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Real se puede entender como actual, o real se puede entender lo que, aunque no tenga existencia actual, tiene una esencia. Claro, en el planteamiento de Tomás de Aquino, de autores anteriores, y en línea aristotélica, no se puede decir que sea real la esencia del unicornio. Es simplemente un concepto, ¿no? Es un ente, si le llamamos ente, en todo caso decimos es un ente de razón, que toma prestado el ser de nuestra inteligencia, de alguna forma. Es decir, lo consideramos como si fuera un ente, pero no es un ente, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor me rayeo, pero... O sea, esto ya no está dando una primacía a la mente en cuanto que algo es pensado ya real y ya no es porque sean en sí las cosas fuera de mí. Exacto. Muy bien. Yo el único matiz que diría es no en tanto que pensado, sino en tanto que pensable. ¿Está bien? El ente es lo pensable. Esto es lo que va a decir, esto es lo que quiere decir Suárez. O sea, ente es todo lo que podemos pensar sin contradicción. Porque para que algo tenga aptitud o potencia para ser, dice Suárez, la aptitud intrínseca del ente, hay dos cosas que necesita el ente para poder ser, ¿no? Una aptitud intrínseca y una extrínseca. La intrínseca es que no tiene que implicar contradicción. Si implica una contradicción, es decir, la afirmación y la negación de lo mismo, simultáneamente, eso no es ente en ningún sentido, ¿no? El círculo cuadrado, el hierro de madera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas no son ente en ningún sentido, porque no solamente no existen en acto, sino que no tienen aptitud intrínseca para existir. En cambio, el unicornio, aunque no existe en acto, dice Suárez, tiene aptitud intrínseca para existir. Pero no es suficiente la aptitud intrínseca, tiene que haber también una potencia real capaz de actualizarlo. Y Suárez obviamente tiene ese elemento porque dice, bueno, hay una causa primera del ser que es omnipotente en el sentido de que puede actualizar todo lo que no implica contradicción. Y ahí está la aptitud extrínseca que viene dada de la omnipotencia de Dios.
¿no? Pero, en todo caso, se habla de que todo lo que no implica contradicción, todo lo que puede ser pensado sin contradicción, por el mero hecho de que puede ser pensado sin contradicción, ya tiene una esencia real. No real existente, sino real en el sentido de que puede ser actualizada, tiene aptitud para ser, aptitud para existir. Sí. O sea, a lo mejor tomando el punto de Carlos, es un poquito imanentista en el sentido de que lo pensable sin contradicción es más o menos infinito, no se puede agotar con el... Va, muy bien. Antes de meter a Suárez en el inmanentismo, ¿no? Vamos a... ¿no? Porque, vamos, él claramente como intención de fondo de su metafísica no lo es, en el sentido de que él, si ustedes analizan lo que vimos en su momento sobre las constantes filosóficas del realismo, él admite que hay un orden natural, que hay esencias reales, que el ente finito es dependiente y consistente, dependiente de una causa primera trascendente, que no se identifica con el mundo, que el mal es la privación de un bien debido, que hay libertad como autodeterminación frente a los bienes. O sea, todo lo que afirma el realismo lo afirma Suárez. Ahora, otra cosa es que el modo en que él defiende estas tesis tendencialmente nos pueda orientar hacia una posición distinta, que es lo que quiero decir justamente. Es decir, que la manera en que Suárez define el objeto de la metafísica puede conducir, ¿no?, a una, en última instancia, a un idealismo. Ahora lo vamos a ver. Un idealismo que es una forma de inmanentismo. Vale, muy bien. Esto que dije antes, bueno, ¿en qué consiste, según Suárez, que una esencia sea real? Es decir, y que tenga aptitud para existir. Pues simplemente en que se puede pensar, sin contradicción. Pues yo también puedo pensar contradicciones. Las contradicciones son pensables, ¿no? Cuando yo pienso en un círculo cuadrado, algo estoy pensando. Lo que pasa es que estoy pensando algo que implica una contradicción y que por lo tanto, ¿no?, implica la negación y la afirmación del ser simultáneamente, ¿no? Lo que dice Suárez no es que todo lo pensable sea ente, sino que lo que es pensable sin implicar contradicción, todo eso es ente o tiene naturaleza o esencia real. Sí. Bueno, pero, o sea, es que a mí me cuesta pensar como un unicornio no es una contradicción. ¿Por qué va a ser una contradicción? Porque, o sea, no... O sea, un acto y potencia, ahora vamos a tratarse de metafísico. No existe un unicornio en acto, entonces tampoco va a existir un otro en potencia. Vale, no existe en acto, ¿y por qué no va a existir en potencia? Bueno, un motor inmóvil tiene que crearlo, y Dios ya creó todo lo que está en la Tierra, me imagino, no creo que vaya a crear un... ¿Cómo sabes tú que no podría crear otras cosas? ¿Y por qué no puedo crear un triángulo? Bueno, es que eso O sea, ya... lo que estás diciendo es que, o sea, si lo que estás diciendo es que todo lo que no existe es contradictorio, ¿no? Entonces, pues mañana es contradictorio también, el día de mañana, porque no existe. O los dinosaurios son contradictorios porque no existen, ¿no? Entonces eso no es una razón suficiente. O sea, que algo no existe actualmente no es signo suficiente de que no pueda ser. No, es que sí. O sea, yo mañana no me voy a convertir en un unicornio, por ejemplo. Vale, ok. Sí, mañana no te vas a convertir en un unicornio. Entonces... ¿Pero estás seguro de que no podría suceder? Sí, a ver, entonces vámonos más allá. Entonces, ¿por qué no puedo imaginarme un círculo con tres lados, digamos? Inténtalo. No, lo estoy intentando. Yo me puedo imaginar un unicornio, pero un círculo con 3 lados no me lo puedo imaginar. Ya. Sí. Pero que tiene razón, que existe. O sea, si hace un caballo con una mutación y es un cuerno, es un unicornio. No sé si A ver, si la definición que no era muy del listo, círculo no es- mames, si la definición misma del círculo es una figura, ¿no? No, pero entiendo. De un solo lado, por así decirlo, ¿no? Pero como que su ley que no Y se la del contradice. triángulo tenga aptitud para existir, tiene que tener aptitud intrínseca, es decir, no implicar contradicción, y luego tiene que haber una potencia capaz de actualizarlo, y él dice si hay una causa primera que es omnipotente, y entonces puede actualizarlo. Y por esas dos razones, por una intrínseca y una extrínseca, es posible el unicornio. Y si es posible, es ente. Ok. Es ente. ¿Está bien?
Yo no estoy de acuerdo con No, esto, y está pero hay bien, que está entender lo que quiere decir Suárez, ¿no? Sí. Profe, ¿y qué pasa con las cosas que, digamos, existen en el mundo, pero que tipo no conocemos y por eso no las podemos imaginar? O sea, como en el fondo del mar, digamos, hay un tipo específico de pez y yo no me lo puedo imaginar, pero existe. Si lo hay, es ente en acto. Pero es gente igual, ¿no? Sí, sí, claro. Obvio. O sea, según Suárez y según cualquier persona más o menos sensata, si algo existe, seguro que es ente. O sea, ¿no? Aunque lo conozcamos o no lo conozcamos, ¿no? Vale, muy bien. ¿Me han seguido hasta aquí? Bueno, entonces vamos al último texto de Suárez, donde explica qué significa que el ente tenga una esencia real. Fíjense. ¿En qué consiste que una esencia sea real? Dice. Podemos explicarlo mediante una negación o mediante una afirmación, ¿no? La afirmación es simplemente que tiene esencia, ¿no? Sin más, ¿no? La negación, este es interesante. Según el primer modo, según la negación, esencia real decimos que es la que en sí no envuelve repugnancia alguna. En sí no envuelve repugnancia, no es la repugnancia que uno le da cuando le dan a tomar un jarabe que no le gusta. Repugnancia quiere decir contradicción, ¿no? Repugnancia en el sentido de que no repugna el sujeto y el predicado, no se excluyen el sujeto y el predicado, ¿eh? No envuelve repugnancia alguna, ni es mera ficción del entendimiento. Ni es mera ficción del entendimiento. Todo uno diría, pero ¿y el unicornio es ficción del entendimiento o no? ¿Eh? Habría que ver en el caso particular qué dirá Suárez, pero básicamente uno podría, porque yo no sé qué dice del unicornio, ¿eh? Estoy poniendo ese ejemplo como... pero podría argumentarse a favor de que si es pensable la naturaleza del caballo, porque sabemos que hay caballos y de ahí conocemos que... y es pensable la naturaleza del cuerno, ¿no? No nos hemos inventado la naturaleza del caballo, ni nos hemos inventado la naturaleza del cuerno, y podemos pensar, sin contradicción, un caballo al que naturalmente le crezca un cuerno, pues eso no es una ficción del entendimiento. ¿Está bien? No es una ficción, es algo que, bueno, parece que tiene una, bueno, según Suárez, tendría una naturaleza o una esencia real. Pero fíjense una cosa interesante que sucede aquí, ¿no? Que luego quizá diga algo sobre esto más adelante, pero estamos definiendo al ente mediante una negación. El ente es todo aquello que no implica contradicción. Por eso hay una cosa muy interesante en Suárez, lo apunto simplemente entre paréntesis, y es que Suárez reduce los trascendentales. ¿Se acuerdan que yo enumeré? Dije, bueno, al ente porque tiene ser se le llama ente, porque tiene esencia se le llama cosa, porque tiene porque se distingue, porque tiene indivisión interna se le llama uno, porque se distingue de las otras cosas se le llama aliquid o algo, porque tiene una relación con el entendimiento se le llama verdadero, porque tiene una relación con la voluntad se le llama bueno. ¿Se acuerdan? Bueno, Suárez reduce los trascendentales solamente a 3. Dice, trascendentales en realidad solamente son lo uno, lo verdadero y lo bueno. Porque ente, cosa y algo son estrictamente sinónimos. Estrictamente sinónimos. No son distintos conceptos mediante los cuales entendemos. Son el mismo concepto, ¿no? ¿Por qué ente, cosa y algo son el mismo concepto, según Suárez? Básicamente porque si el ente es ente por tener esencia real, entonces ya no tenemos una distinción entre el nombre ente y el nombre cosa. ¿Se acuerdan? Al ente le llamábamos ente por tener ser y le llamábamos cosa por tener esencia. Ahora, si el ente es ente por tener esencia, entonces ente y cosa son sinónimos. ¿Está bien? Esto es un paréntesis, ¿eh? Hay un artículo muy interesante de Víctor Sanz, que fue director de la biblioteca hasta hace poquitos años. Bueno, él escribió una tesis sobre Suárez muy buena, que era sobre el ente posible en Suárez, y publicó un artículo sobre los trascendentales en Suárez donde explica esto, ¿no? La reducción de los trascendentales. Entonces,
ente y cosa son lo mismo, y para Suárez además, cosa es reductible a aliquid, o algo. Porque, para empezar, Suárez no entiende aliquid como aliud quid. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, aliquid significa otro que, entonces el ente es otro que en la medida en que se distingue de los otros, ¿no? Suárez utiliza una acepción de la palabra algo más cercana a la que tenemos nosotros en nuestro lenguaje ordinario, que es, llamamos a algo cuando no es nada, ¿no? ¿Tienes algo para comer? No, no tengo nada, ¿no? O sea, nosotros en el lenguaje ordinario entendemos por algo prácticamente lo mismo que no es la negación de la nada, ¿no? Bueno, Suárez lo entiende así también. Y dice, como un ente tiene esencia real precisamente en la medida en que no implica contradicción, y esa no contradicción implica que no es nada, algo es, ¿está bien? O sea, cuando yo pienso en el unicornio, pienso en algo, ¿no? Porque el ser un caballo con un cuerno se distingue de la nada, ¿no? Diríamos, no es nada, es algo, es un caballo con un cuerno, ¿eh? Entonces Suárez dice, en realidad, ente, cosa y algo significan lo mismo, significan lo que no es nada, ¿está bien? Que es lo mismo que sale aquí. Definimos al ente mediante una negación. ¿Qué es ente? ¿Qué tiene una esencia o naturaleza real? Todo lo que no implica contradicción, y al no implicar contradicción se distingue de la nada. ¿Está bien? Entonces basta con que cualquier cosa que pensemos no sea nada, o sea distinta de la nada, para que sea ente. Y uno dirá, pero el círculo de madera, digo, el hierro de madera o el círculo cuadrado, y Suárez diría, eso es nada, porque implica la afirmación y la negación de lo mismo. Es contradictorio, por lo tanto, no hay nada que pueda ser un círculo cuadrado, no hay nada que pueda ser un hierro de madera, ¿no? ¿Me han seguido en esto? Sí. Bien. Parece una tontería, pero esto desata una catarata de problemas, ¿eh? Entonces uno dice, bueno, parvus error in principio magnus est in fine, dice Aristóteles, ¿no? Un pequeño error al comienzo se convierte en un grave error al final. Solo con esta distinción del ente como verbo y como nombre, y solo con decir que la metafísica es la ciencia de lo que puede ser, van a pasar una serie de cosas importantes. Voy a señalar primero algunas consecuencias que propio Suárez saca. Una de ellas es que el ente ya no es análogo, sino unívoco. Y él lo dice expresamente, ¿no? Ente no es un nombre análogo, es un nombre que tiene exactamente la misma significación para todas las cosas. Entonces, ente es un género. ¿Por qué? ¿Por qué no es análogo, no? Porque de todas las cosas que son ente, se dice que son ente en exactamente... la metafísica general, a la que él le pone el nombre de ontología. ¿Qué es esta metafísica general? Bueno, pues es esa consideración del ente haciendo abstracción de la existencia, del ente posible, ¿no? Se ocupa del ente posible. Y se ocupa simplemente de pensar cuáles son las condiciones de posibilidad del ente. O sea, ¿qué condiciones tiene que tener algo para poder existir, ¿no? Entonces, y hace todo un estudio, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que tener el unicornio para poder ser ente? Bueno, tenemos que pensar, el unicornio tiene algunos atributos esenciales, ¿no? Por ejemplo, la animalidad, ¿cómo se llama? La caballeridad, supongamos, bueno, no sé exactamente, pero para pensar algo como posible, como ente, hay que ver cuáles serían sus atributos esenciales, y eso es la ontología, pensar simplemente cuáles son los atributos que tiene que tener cualquier cosa para poder ser. Y a esto se le llama metafísica general. Y luego está la metafísica especial.
¿Qué estudia la metafísica especial? Bueno, los casos particulares de entes que efectivamente existen, ¿no? O sea, no estudia lo posible, sino lo existente. ¿No? Casos particulares de entes existentes. Y como los entes existentes, siguiendo la distinción de Descartes, ¿no? ¿Qué hay en la realidad? ¿No? Dios, el alma y el mundo, ¿verdad? Esas son las tres cosas que hay, ¿no? Por eso Wolff dice: la metafísica especial se divide en tres partes: en la cosmología, que lo que estudia es el mundo, el cosmos; la psicología, y la teología natural. O sea, entre los entes que se pueden pensar como posibles, pero que además de ser posibles existen, tenemos el mundo, entonces tenemos una metafísica especial que es la cosmología. Tenemos el alma, entonces tenemos la metafísica especial que es la psicología, y tenemos a Dios, y por lo tanto tenemos una metafísica especial que es la teología natural. Pero fíjense que mundo, alma y Dios son simplemente casos particulares de lo existente. Dios, por ejemplo, está en el mismo género que el ente, ¿no? O sea, es un ente, como cualquier otro. Bueno, no como cualquier otro. Es la causa de todos los demás, la causa de que todos los demás existan. Pero no es el mismo ser subsistente en el cual no se distingue el ser y la esencia, que es causa del ente, pero que no está. Entonces, esto es interesante, porque aquí la teología natural es parte de la metafísica. Forma parte del sujeto de la metafísica. ¿Se acuerdan que para Santo Tomás Dios no entra en el sujeto de la metafísica porque Dios no es un ente? Dios entra en la metafísica solamente como causa del ente en cuanto tal, y si se le considera en sí mismo como tal, será solamente a partir de la teología revelada o a partir de la teología sobrenatural. Aquí lo que tenemos es que Dios es un ente más, y por lo tanto es un caso particular de lo posible, y por lo tanto hay una metafísica especial que se ocupa de él. Pero después, claro, Wolff se da cuenta de una cosa, y aquí viene la gran distinción moderna entre las ciencias empíricas y la filosofía, como si fueran dos cosas completamente distintas, ¿no? Claro, el mundo lo puedo estudiar de dos maneras. Puedo estudiar simplemente la idea del mundo como posible, ¿no? Y entonces tengo la cosmología racional, claro, esta cosmología racional lo que estudia es simplemente qué es lo que hace, qué es lo que se requiere para que un mundo sea posible. El mundo considerado como una mera posibilidad racional. O puedo considerar, a partir de la experiencia sensible, cómo son las cosas del mundo. Y ahí tengo la cosmología empírica. ¿Se ve? O sea, yo puedo hacer, por así decir, una ontología del mundo, considerar el mundo como meramente posible, o puedo estudiar, a partir de la experiencia, cómo se dan efectivamente las cosas. En la ontología me pueden entrar los unicornios y cualquier cosa que pueda existir en algún mundo. Pero en la cosmología empírica
Solamente me van a entrar las cosas que yo por la experiencia puedo descubrir. Lo mismo va a pasar con el alma. El alma la puedo estudiar como idea. Y entonces tengo una psicología racional. O puedo estudiarla a partir de la experiencia de los estados mentales internos. Y entonces tengo una psicología empírica. Christian Wolff es el creador de la psicología empírica, como disciplina distinta de la antropología filosófica, de la psicología racional, etcétera, etcétera. O sea, si hoy tenemos una carrera de psicología aquí en el campus es gracias a Christian Wolff. Algo hay que agradecerle, ¿no? ¿Por qué la ciencia de estudiar números no es antropología y es psicología? Psicología porque psique en griego es alma. Entonces es el estudio del alma. Psicología empírica. ¿Está bien? Claro, ¿qué ocurre? Que en la teología natural no se puede hacer esta distinción. Porque a Dios no se lo puede conocer por la experiencia sensible. Entonces, la teología natural es puramente a priori, a partir de la idea misma de Dios. Como lo hacía Descartes con el argumento ontológico y todo esto, ¿no? Entonces, porque la cosmología racional y la psicología racional se desarrollan completamente a priori. Mientras que la cosmología empírica y la psicología empírica son a posteriori. Ya se nos viene Kant encima, ¿Está bien? Pero la teología natural es una ciencia completamente a priori. La teología natural, ¿no? ¿Se ve esto? Bueno, todo esto, ven que Suárez tira la piedra y esconde la mano, pero ya vamos teniendo una configuración. Entonces, fíjense, ¿no? Al final lo que tenemos es que la metafísica, tanto en su aspecto de ontología como en una parte fundamental de las metafísicas especiales, es una disciplina completamente a priori. Que lo único que hace es estudiar cuáles son las condiciones de posibilidad para que un ente se pueda dar, sea posible, y que estudia cuáles son las condiciones de posibilidad para que pueda existir un mundo, para que pueda existir el alma y para que pueda existir Dios. ¿Está bien? Resulta que pocos años, después, viene un señor que vivió toda su vida en Königsberg y que lo único que estudió de filosofía fue a Wolff. Lo único. O sea, no es lo único, ¿qué quiero decir? Kant daba sus clases con las obras de Wolff y de Baumgarten, que son un discípulo también de Wolff. Y esto es lo que tiene en la cabeza Kant cuando hace su crítica de la razón pura. Para él, la filosofía y fundamentalmente la metafísica es una ciencia a priori del ente, ¿no? Es lo que él llama, después de despertar del sueño dogmático de Hume, es lo que él llama la filosofía dogmática. ¿Por qué filosofía dogmática? Porque a partir de la idea a priori de lo que tendría que ser el ente, pues despliega toda una lógica de cómo tiene que ser el mundo, de cómo tiene que ser el alma, de cómo tiene que ser Dios, etcétera, etcétera, pero que se desarrolla puramente a partir de la subjetividad, a partir del propio pensamiento. Como alguien señalaba bien antes, si yo he reducido el ente a lo que no implica contradicción,
de alguna manera he hecho el ente a la medida del pensamiento. ¿Está bien? El ente es lo pensable. ¿Cómo? No sé si puedo repetirlo, son cosas que me salen en el momento. O sea, si reducimos el ente a simplemente lo que no implica contradicción, pues he reducido el ente a la medida del pensamiento, de lo que se puede pensar, ¿no? Me he hecho un ente a mi medida, digamos, o a la medida de mi subjetividad. Y de esto, claro, Kant se da cuenta y además dice, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que las ciencias empíricas, las que proceden a partir de la experiencia, resulta que tienen mucho éxito, porque aquí la cosmología empírica, que trata de, o sea, y básicamente está pensando en la física de Newton, pues es una cosa muy poderosa, ¿no? O sea, en ese momento el paradigma de ciencia era la física newtoniana, y esto Kant dice, bueno, ven, si procedemos a posteriori, a partir de la experiencia, desarrollamos una ciencia con la que todo el mundo está de acuerdo, en la que no hay discusiones, digamos, al menos no hay posiciones completamente enfrentadas, que uno dice A y el otro dice no A, o sea, y en cambio, en todos estos otros ámbitos, en la ontología, en la cosmología racional, en la psicología racional, en la teología natural, resulta que es un campo de batalla que no termina nunca. Porque unos filósofos han dicho unas cosas, los otros han dicho la contraria, y no hay progreso allí. Entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, y de ahí es que Kant va a decir, el problema es que todo este rollo a priori que hacemos del ente y de lo, eso no es ciencia. Son solamente las condiciones de posibilidad, no de las cosas, sino las condiciones de posibilidad de nuestra subjetividad, de nuestra manera de pensar la realidad. Entonces traslada el ámbito de lo que para Suárez o para Wolff era una posibilidad objetiva, ¿no? Es decir, si esto es pensable, entonces puede existir, ¿no? Y entonces es ente. Kant va a decir, sí, podrá existir, pero eso significa simplemente que lo podemos pensar, pero en realidad no podemos saber nada de la cosa en sí misma, ¿no? Porque además hemos hecho un quiebre aquí, un hiato entre la disciplina desarrollada a priori desde los propios conceptos y desarrollada a posteriori a partir de la experiencia. En el caso de la cosmología, como tenemos un objeto accesible a la experiencia, podemos hacer esa ciencia. En el caso de la psicología, parece que algo de eso también podemos hacer, pero la teología natural no tiene la misma suerte. Esto no puede ser ciencia de ninguna manera. ¿Está bien? Bueno, no sé, 29 y 29, sí, pero entiendo tu pregunta. Para Wolff, tengo la suerte también, digo que para Kant Dios no sea pensable y tal, pero digo... No, para Kant Dios es pensable. Lo que no podemos es, a partir del mismo concepto de Dios, tratar de deducir su existencia. Sí, pero por ejemplo, ¿en qué medida tiene que ser pensable algo para que pueda ser real? Porque Dios, podemos pensar aspectos de Dios, y no tenemos una totalidad, pero en sí somos capaces de pensar su totalidad porque no somos seres infinitos, ¿no? Sí. Yo, ¿cómo puedo existir una teología para Wolff si Dios no es pensable en su totalidad? Para Wolff basta con que el concepto de Dios no implique contradicción. No hace falta que entendamos absolutamente la realidad divina, pero aunque el concepto mismo no implique contradicción, ya... ¿no? Es más, para Wolff, si el concepto de Dios no implica contradicción, entonces Dios existe necesariamente. No solamente es posible, sino que existe necesariamente. Esta es la prueba anselmiana, o el argumento anselmiano, el argumento ontológico, que justamente Kant es lo que no va a aceptar. Que solamente pensando en el concepto de Dios podamos inferir o deducir su existencia, ¿no? Bueno, nada, hoy ya creo que es suficiente porque hemos recorrido varios siglos de historia